Y Jacob engendró ¿a cuántos hijos? ¿Ah? Uy, vamos a volver todos a escuela dominical, ¿ah? 12 hijos engendró Jacob, ¿no? Y ahí viene de Judá, uno de sus hijos, viene una de las tribus donde viene, ¿quién? Jesús, ¿no? Muy bien. Y si nosotros vamos hacia arriba, desde Abraham, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Abraham es descendiente de Sem. Sem es hijo de Noé, Noé es hijo de Lamec, Lamec es hijo de Matusalén. ¿Han escuchado ese dicho que dicen, más viejo que Matusalén es este? ¿Han escuchado? ¿No? Yo sí he escuchado, y este es más viejo que Matusalén. Ahí está Matusalén, está escrito en la Biblia, recontra viejo, ¿no? Después Matusalén es hijo de Enoc. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo y coleando? Desapareció. Qué bueno fuera, ¿no? Todos empezamos a caminar y Dios nos lleve así nomás, ¿no? Y después de Enoc, ¿no? Ya va hacia arriba hasta llegar a Set. ¿Quién es Set? El tercer hijo, ¿no? El consuelo de Eva por la muerte de su hijo Caín, ¿no? Y ahí viene, bueno, Adán y Eva, ¿no? ¿Qué quiero enseñarles con esto, con esta genealogía? Lo importante que es la familia. Una familia que trasciende. Una familia es importante porque tiene un propósito de parte de Dios. ¿Es importante la familia? ¿Cuántos creen esto? El diablo quiere distorsionar la familia, pero para Dios es importante la familia. Tiene propósito, trasciende la familia. Y este es el tema del día de hoy, familias que trascienden. Y voy a decirles el significado de familia según el diccionario Holman, que es grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, sangre o adopción, que permite interacción entre los integrantes de la casa en sus diferentes roles sociales. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica de la sociedad humana. De la sociedad humana. Y el significado de trascender o que trasciende es estar o ir más allá de algo, sobrepasar, superar o exceder, ir más allá. Muy bien. Entonces, con la genealogía de Jesús podemos ver lo importante que son las familias y que Dios formó la familia para que trascienda. Dios formó tu familia no para que quede aquí, sino para que trascienda de generación en generación, para que vayan más allá, para que deje huella. Entonces Dios une al hombre y a la mujer con un plan, con un propósito perfecto. Por eso es que el diseño de Dios no se puede trastocar, por más que el diablo lo ha trastocado ahora, ¿no? Con todas las ideologías que ahora vemos, el diseño original de Dios es que Dios creó al hombre y a la mujer para formar una familia que trascienda. ¿Amén? Uy, no me convence. Como Dios, desde que formó la primera familia, que fue Adán y Eva, le dio un propósito, ¿no? Y la hizo trascender hasta llegar a su hijo. Generaciones tras generaciones, familia tras familia, venían todas unidas, ¿no? Había un hilo hasta llegar a Jesús. Y su hijo te alcanzó a ti. Amén. Qué importante es si nosotros estudiamos esa genealogía, nos vamos a dar cuenta qué importante fue la familia tras los años y los años en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que Jesús llegue hasta ti. Ahora sabemos que uno puede trascender para bien o podemos trascender para mal, ¿no? Podemos ver la historia de Abraham y él trascendió para bien, ¿no? De Abraham viene Jesús. Si nosotros estudiamos la historia de Caín, ¿qué pasó con Caín? Caminó errante por el mundo, maldecido. No trascendió para mal. Lo recordamos, pero no por cosas buenas. ¿Cómo trasciendes tú?
¿Cómo te van a recordar a ti? ¿Cómo van a recordar tu familia? ¿Cómo van a recordar tu nombre? ¿Va a trascender para bien o va a trascender para mal? Tenemos que pedirle al Señor que podamos dejar huella en este mundo, que nuestra familia deje huella en este mundo. Ahora les hago una pregunta. ¿Para qué crees que Dios quiere que la familia trascienda? ¿Cuál sería su propósito? ¿Para qué Dios te levantó como cabeza del hogar? Varones, casados, ¿por qué Dios te formó o te creó para ser cabeza del hogar? ¿Por qué te puso nombre? ¿Por qué te puso en ese lugar? Para que por medio de ti el nombre de Dios sea glorificado. Y su nombre trascienda de generación en generación. Ese es el propósito de Dios. Eso escríbelo y grábalo. El propósito para que Dios haya formado la familia es para que trascienda su nombre de generación en generación. Cuando nosotros o el pueblo de Israel habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cómo lo mencionan? ¿Qué dicen primero? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Quién trasciende ahí? Dios. Por eso es importante que tu familia trascienda de generación en generación para darle la gloria a Dios. Para que las nuevas generaciones conozcan de Dios. La familia de Abraham conoció a Dios, ¿por qué? Porque Abraham enseñó a su familia, a sus hijos, a glorificar a Dios. Por eso es que lo conocen por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac, por el Dios de Jacob. Tu familia tiene que trascender. Porque si nosotros no nos ponemos la meta de que nuestra familia trascienda, ¿qué le quedan a las nuevas generaciones? ¿A quién? ¿De quién van a predicar? Las nuevas generaciones no están glorificando el nombre de Dios. No lo están haciendo, ¿por qué? Porque la familia se ha dormido. No les estamos enseñando a trascender en las cosas de Dios. Y es algo que tenemos que hacer ya. Es algo que tenemos que tener como prioridad. Tengo que trascender. Tengo que enseñarle a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Tengo que dejar un legado de que todos den la gloria a Dios, que todo mi linaje, que toda mi familia, que toda mi descendencia conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la pregunta del millón es, ¿tú estás haciendo eso? ¿Tu familia está trascendiendo a la manera de Dios? ¿Tu familia está trascendiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Es una familia conforme a su corazón? Esposos, ¿cuántos esposos hay acá? ¿Cuántos padres de familia? ¿Estás trascendiendo? Esposo, padre de familia, ¿estás trascendiendo en la vida de tu esposa y de tus hijos? ¿Estás pastoreando? Porque la palabra no dice el Dios de Sara, el Dios de Rebeca, ¿no? ¿Qué dice? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No quiero minimizar a las mujeres, pero eso dice la palabra. A quien Dios ha encargado y ha encomendado la tarea de que el nombre de Dios sea glorificado por medio de su esposa y sus hijos, es al esposo, es al hombre, es a la cabeza del hogar. Son los hombres los llamados a inculcar, instruir, formar a sus hijos en la palabra de Dios. Y vamos a leer Deuteronomio 6 del 1 al 9. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar
y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Dios de tus antepasados, que llegó a ti por medio de Jesús. Versículo, ¿en dónde me quedé? Antepasados, no, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¡Wow! Prácticamente dice, pégate la palabra por todos lados. Entonces, según lo que hemos leído, ¿cómo puede ser una familia? ¿Cómo puedes tú ser una familia que trasciende? Y una de las cosas importantes para poder trascender con tu familia es obedece todos los mandatos y decretos del Señor. El versículo 1 y 2 dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas, ¿no? Que el Señor tu Dios te encargó que te enseñara, le dice Moisés, ¿no? ¿A quién le habla Moisés? ¿A quién le está hablando a Moisés? A todo el pueblo de Israel, y les dice a los padres de familia, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas, ¿no? ¿Qué más les dice? Obedécelo tú y tus nietos. Está hablando de trascender. Su palabra tiene que trascender a tus hijos y a tus nietos. No es una tarea sencilla, nadie dice que sí, pero te está mandando a ti a enseñarle a tus hijos y a tus nietos. Padre de familia, trasciende, trasciende. ¿Quién es el que da las reglas en casa? ¿Quién debería dar las reglas en casa? Vamos a leer Génesis. Génesis 3, del 4 al 11. No morirán, dice, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Qué linda la Evita, ¿no? Una angelita la Eva, ¿no? Dios le dijo, tú tienes que ser ayuda idónea, no errónea. Estaba sentado Adán, relajado como el mango, mirando el periódico, mirando reels, ¿no? Shorts, no sé qué ven,
jugando al PlayStation mientras Eva coqueteaba con la serpiente. Mientras Eva le daba oídos a la serpiente. Porque la palabra dice, es clara, que Eva y Adán estaban juntos. Pero si nosotros leemos el Génesis, nos vamos a dar cuenta que antes que Dios creara a Eva, Dios le dio la orden ¿a quién? A Adán. A él le dijo, no vas a comer del fruto de este árbol. Después formó a Eva. Entonces, ¿quién le tuvo que enseñar a Eva la palabra de Dios? Adán. Su responsabilidad. Eva era su responsabilidad. Él tenía que trascender en su esposa y trascender en sus hijos para decirles que hay que obedecer a Dios. Y cuando Eva estaba coqueteando con la serpiente, Adán estaba a su lado y no hizo nada. Estaba ocupado. Como suelen estar muchos hombres, ¿no? Metidos en el trabajo, metidos en sus ocupaciones, metidos en sus pensamientos, en sus cosas, en vez de decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde estás? ¿Qué cosa estás comiendo? Eso Dios dijo que no. Pero él ahí, bien cómodo, o sea, si Eva hubiese estado, todos hubiesen estado sentados en la mesa, ¿no? Imagínense esa imagen, todos en casa, vamos a almorzar, vamos a comer, todos se sientan y Eva sirve todas las frutas del árbol prohibido y todos comiendo con ella. Y nadie le dijo, eso no puedes hacer porque Dios nos ha mandado que no lo comamos. ¿A quién Dios le encarga a la esposa y a los hijos? Al hombre. El hombre es el encargado, el que recibe la norma, la regla, el decreto y el que tiene que enseñársela a su esposa y a sus hijos. Aquí no fue el problema de sujeción. No hubo problema de sujeción acá. No es que Adán le dijo, no comas, Dios nos ha dicho que no. Y ella no me fastidies, ¿no? Yo voy a hacer lo que quiero. No hubo. Ella tranquilamente le dio la fruta y el angelito se la comió. Porque estaba distraído. Vamos a recordar lo que dice en Efesios. Efesios 5 del 21 al 33. Donde sí Dios le dice a la mujer, sujétate a tu marido. Aquí claramente en el Génesis Adán no estaba cumpliendo con el rol. Efesios 5 del 21 al 33 dice, es más, sométanse, ¿qué dice? Unos a otros por reverencia a Cristo. Eso quiere decir que en casa nos tenemos que someter unos a otros, ¿no? Pero el 22 dice, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. O sea, Pablo nos lleva que hay una cadena de sujeción. La mujer se tiene que sujetar al marido como al Señor, ¿no? ¿Qué más dice? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para prestársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia.
Ahí lo vamos a dejar. Acá Pablo nos da una declaración, más bien, una declaración machista. Dios no es machista, Jesús no fue machista. Al contrario, cuando Jesús vino al mundo, se encargó de darle nuevamente el lugar que le correspondía a la mujer, porque la mujer estuvo relegada. Así que Pablo no quiere ser machista acá cuando dice, porque de ahí se agarran muchos, ¿no? Que la esposa se sujete al esposo, ¿no? Pero se olvidan que dice como al Señor, ¿no? Y que es por parte de que hay mucho machismo en la iglesia también, lamentablemente. Y creen que las esposas tienen que obedecer por obedecer, a ciegas, y no es así. No es así. Claramente Pablo quiere dar a entender que la relación del esposo con su esposa la compara con la relación de Cristo con su iglesia. Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesús, Cristo. Y Jesús, ¿a quién se sujetaba? Al Padre. Pablo hace la comparación, ¿por qué? Porque quiere enseñarle a la iglesia que hay una cadena de sujeción. La esposa, ¿no? Los hijos se sujetan a los padres, la esposa se sujeta al esposo como al Señor, el esposo se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. Es una cadena. Todos están sujetos. Todos. Entonces la sujeción y obediencia de la mujer es primero con el Señor. Con el Señor. ¿Qué más? Ella se sujeta a su esposo cuando el esposo, eso es lo que nos quiere enseñar la palabra. La esposa se va a sujetar al esposo cuando el esposo está bien sujeto a Cristo. A Cristo. ¿Por qué? Porque el esposo, al estar sujeto a Cristo, va a dirigir a su familia a Cristo. Cuando el esposo está buscando la dirección de Dios para tomar decisiones y pastorea conforme a la palabra a su esposa y a sus hijos. A la esposa Dios le dice, sujétate y respeta a tu esposo. Bueno, porque ya conoce cómo somos algunas mujeres, ¿no? Algunas son medias rebeldonas, acá no. Por ahí afuera seguramente, ¿no? Tenemos ese carácter tan sutil, tan dulce a veces, ¿no? ¿No, amorcito? Pero al hombre, ¿qué le dice? ¿No? Ama a tu esposa. Y estoy recordando parte de lo que ha predicado la pastora Nelita el día domingo pasado. Entrega tu vida por ella. Hazla santa, separada del pecado, ¿no? Esas son las órdenes. Si nos damos cuenta en Efesios, Dios le da indicaciones al hombre. Ama a tu esposa, 1. Entrega tu vida por ella, 2. Hazla santa. O sea, ¿qué significa? Sepárala del pecado. Apártala del pecado. ¿Qué más dice? Límpiala mediante la purificación ¿de qué? De su palabra. Límpiala con la purificación de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pastoréala, predícale, enséñale. Llévala a la palabra todo el tiempo. Esa indicación se la da al hombre, al esposo. No, es que mi tarea es proveer. Sí, sí puede ser, tu tarea es proveer, pero provéele primero el alimento espiritual. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tu tarea es primero ser el proveedor de tu casa con la palabra de Dios. Purifícala mediante su palabra.
Pastorea a tus hijos, pastorea a tus nietos. ¿Qué más dice? Así como un día Jesús presentará a su novia, a su iglesia delante de Dios. Va a llegar el día, hermano, que tú vas a estar delante de Dios y vas a presentar a tu familia. ¿Cómo la vas a presentar? ¿Cómo la vas a presentar? Vas a presentar delante de Dios a tu esposa. ¿Y cómo la tienes que presentar? La palabra es clarísima de cómo tú, esposo, tienes que presentar a tu esposa. ¿Y qué dice? Sin mancha, no, sin arruga. Versículo 27, sin mancha, ni arruga, ni ningún defecto. Sin mancha ni arruga. Preséntala. Yo recuerdo que cuando me casé, me estaba mi mamá ayudando a ponerme el vestido, ¿no? Y le dice a mi otra hermana, no a Laura, no le va a tocar esta vez a Laura, sino a mi hermana Paola, que le traiga un perfume que tenía en su cuarto para poder echármelo así, ¿no? Y que huela rico, ¿no? Entonces vino mi hermana toda apurada, ¿y qué le pasa a mi hermana? Se tropieza y tira el perfume abierto encima de mi vestido. Y yo casi me muero. De verdad que sentí una cólera en ese momento. Decía, voy a entrar a la iglesia a presentarme delante de mi esposo manchada. Mi mamá hizo de todo para sacarle la mancha porque la colonia mancha. Y en un vestido blanco se notaba la mancha del vestido. Yo lo veía y yo lo decía, ay, qué horrible me voy a presentar hoy día. Estaba decepcionada, triste, angustiada de cómo me iba a presentar. Y mi esposo o Marce me iba a ver en ese momento toda sucia, ¿no? Así como cuando tú te has casado delante de Dios en un altar con un pastor, tú tienes que presentar a tu esposo, tú tienes que encargarte, esposo, tú tienes que esforzarte, hacer todo lo que esté en tus manos hacer para presentar a tu esposa sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, sin nada, sin defecto. ¿Cómo? Pastoréala. En el 28, nuevamente, le dice, ámala. ¿Qué significa? No seas tosco con ella. Sé dulce, trátala bien, como vaso frágil. ¿Qué mujer, a ver, dígame sinceramente, todas las mujeres, qué mujer no se va a sujetar a un hombre así? ¿Qué mujer? No, si yo veo a mi esposo orar, si yo veo a mi esposo buscando todo el tiempo la voluntad de Dios, entonces yo voy confiada de que me va a llevar por buen camino. Hasta me tapo los ojos y camino tranquila porque sé que no me va a dejar caer, no me va a dejar ensuciar, ¿no? Me va a llevar por la voluntad de Dios bien. Mis hijos van a estar bien. ¿Quién no se sujeta así? Entonces, gran responsabilidad le ha dado a los hombres en esta familia, en esta casa, en esta iglesia. Una gran responsabilidad. Tenemos que despertar. Por eso es que en las iglesias, en general, siempre hay más mujeres que hombres, porque lo que se ha encargado el enemigo es bajarse el rol del varón. Trabajan para darles todo lo que tal vez no pudieron darles. Y lo principal, no come en la familia. El alimento principal no está llegando a la boca de las esposas y de los hijos. Lamentablemente, muchas familias son dirigidas por esposas que pastorean a sus hijos. Que bueno, que si el hombre no lo hace, pues lo tiene que hacer la mujer. Alguien se les tiene que enseñar la palabra a los hijos. Pero si Dios te lo encargó a ti, asúmelo. ¿Se lo encargó? ¿Por qué? Porque sabía que podía. Dios no manda nada que no podamos hacer, dice la palabra.
Solamente así, hermano, vamos a poder glorificar el nombre de Dios en todas nuestras generaciones. Que tu familia deje huella. Tus hijos aprenderán a caminar en el mismo amor y respeto que el Señor le pide al hombre y a la mujer. Al hombre le dice, ama a tu esposa, y a la esposa le dice, respeta a tu esposo. Y los hijos aprenderán a amar a su mamá y respetar a su papá. Es una cadena de bendición. Es una cadena de bendición, hermano. Pero vamos a regresar un ratito nuevamente al Génesis que estábamos leyendo, donde dice, entonces el Señor Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás?, le dijo. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Pregunta, ¿a quién Dios llamó? ¿Perdón? A Adán. ¿Y a quién le pidió cuentas? ¿Quién cayó primero en el pecado? Eva. ¿Y a quién Dios le pidió cuentas primero? A Adán. No lo digo yo, hermano, no es que he venido con la vaina, ¿no?, como la espada desenvainada para cortar cabezas, no. Sino que yo siento que el Señor ya quiere poner todo en su lugar. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y los hijos de nuestros hijos, las nuevas generaciones están perdidas. No conocen a Dios. Hay jovencitos de 12, 13 años que dicen, soy ateo, porque tienen padres que no les enseñan la palabra. ¿Qué les esperan esas generaciones si nosotros, la iglesia, no nos ponemos las pilas? No nos paramos firmes a enseñar, a pastorear, a dirigir a nuestros hijos. Ustedes jóvenes, algún día van a ser padres, les van a enseñar a sus hijos la palabra de Dios, van a trascender, la familia va a trascender, el nombre de Dios va a seguir siendo glorificado. Amén, gracias Daniela. Tu familia va a trascender. Dios les va a pedir cuentas. Cuando estemos delante de Dios, Él va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus nietos? ¿Qué hiciste? Como le pidió Adán. Otra cosa para ser una familia que trasciende es que las familias tienen que amar y servir solo a Dios. Versículos del 4 al 9 en Deuteronomio que leímos al inicio. Le dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. En tu familia debe haber un solo Dios. Un solo Dios. Como dijo Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone las reglas en la casa? Es el Padre. Por eso es que Josué con toda autoridad dijo, yo y mi casa serviremos al único y sabio Dios. Recuerdo que a mi papá le encantaba una canción y la cantaba todo el tiempo, ¿no? Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos de los siglos.
Dios te da hoy la oportunidad para que tú puedas trascender, que tu familia pueda trascender por los siglos de los siglos y el nombre de Dios sea glorificado. Si tú tomas en serio el rol que Dios te ha dado como hombre de familia y como ayuda idónea, no como Eva, que llevó al hombre y a todos sus hijos a pecar, sino a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La palabra en el versículo 4 dice escucha, que quiere decir presta atención, escucha atentamente, no te distraigas. Seguramente que Adán, cuando Dios le dijo no comas del fruto, estaba medio volado, distraído. No, escucha con atención, presta atención, no te distraigas. El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor, solamente un solo Dios. Y el ser humano tiende a hacerse ídolos. No, pero yo, Carolina, yo no tengo ningún altar en mi casa, yo no tengo ninguna imagen. No, hacemos ídolos de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestros títulos, de mil cosas hacemos ídolos. Y tenemos muchos dioses en casa. Pero en mi casa tiene que haber un solo Dios, el Señor. Dios hizo maravillas en el pueblo de Israel, ¿sí o no? Abrió el mar y el pueblo caminó en seco. Lanzó maná del cielo. En el día los cubrió una nube para que el sol no les queme y en la noche había un muro de fuego. ¿Y qué hizo los angelitos del pueblo de Israel cuando Moisés se ausentó en el monte? Se olvidaron de Dios y corrieron tras sus ídolos. Tuvieron temor. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. O sea, se olvidaron de que Él, el único Dios que tenía el poder para hacer la obra. Y hicieron un becerro de oro para adorarle. ¿Qué haces tú cuando pasas por pruebas, por dificultades, por tormentas? ¿Estás haciendo un becerro de oro o estás dependiendo de Dios? No nos distraigamos, por favor. Nos olvidamos, hermanos, que Jesús está en la barca. Jesús está en tu casa. Jesús está en la barca. Las cosas cambian de un momento a otro. ¿Quién se acuerda de Job? De un día a otro perdió todo. Hijos, tierras. Lo único que no perdió fue a la linda de su esposa, ¿no? A esa ayuda errónea que tuvo al costado y que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué palabras tan lindas para animar al esposo? ¿Cuántas así somos? Ninguna. Todas animamos en tiempos de pruebas a nuestros esposos. Pero esta mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. De un momento a otro Job lo perdió todo. Las cosas cambian de un momento a otro. El único que no cambia es Dios. El único que tenemos que depender es de Dios. Ponemos nuestra confianza en cosas sin valor ni sentido, que no tienen poder, sabiendo que Dios sí tiene el poder para hacer y deshacer cualquier cosa. Nuestros hijos, tus hijos, tienen que ver que en casa se adora a Dios. Cuando yo era chica y pasábamos por alguna prueba, por cualquier cosa, mi papá siempre nos llamaba y decía, vamos a orar. Siempre. Para cualquier cosa. Estábamos juntos orando, pidiendo, porque nos estaba enseñando a depender de Dios. Y cuando pasan, yo veo que mis hijas están pasando por alguna cosa o tienen que dar algún examen o algo, yo les digo, ora. ¿Por qué?
¿Por qué les digo eso? Porque alguien me lo enseñó. Porque alguien me enseñó a hacerlo un día. Y fue mi papá. Tu papá tienes que enseñarle a tus hijos a orar. Que cuando tienen problemas, cuando tienen pruebas, cuando tienen dificultades, busquen a Dios. Que cuando sepan que algo es difícil, pues para Dios no lo es. Y busco a Dios. Y busquen a Dios. Yo siempre oro por los esposos de mis hijas, por ejemplo. Tan pronto, sí, pronto, porque yo quiero que tengan hombres de Dios. Yo quiero que cuando ellas pasen por pruebas, las lleven a Dios. Las presenten sin manchas, sin arruga. Yo quiero eso, ese es mi deseo. Es mi deseo que mis hijas nunca se aparten de Dios. Dios quiera pueda verlo, ¿no? Yo siempre le pido a Dios, dame vida y salud para ver a mis hijas, ¿no? En todo ese proceso, ¿no? Y yo le ruego a Dios también para que toda mi familia, ¿no? Así como Dios, cuando el pueblo de Israel dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Mi padre nos enseñó la palabra de Dios. Mis hermanas y yo somos hijas de Dios. Quizás mi otra hermana está en otra iglesia, pero está en las cosas de Dios, está en los caminos del Señor. Entonces pueden decir el Dios de Harold, el Dios de Laura, el Dios de Paola, el Dios de Carolina. Y yo le pido a Dios para que también pueda decir el Dios de Ana Paula, el Dios de Gabriel, el Dios de Lourdes, el Dios de Daniela, el Dios de Adriana, de Luana y Benjamín. Y ese tiene que ser el deseo de todos. Y cuando mis sobrinos y mis hijas tengan sus hijos, puedan decir lo mismo, el Dios de sus hijos y de sus nietos. Ese tiene que ser el deseo de tu corazón. Y para que tú puedas conseguir eso en tu casa, tú tienes que pararte firme. Y tienes que decirle, Señor, yo quiero que mi familia trascienda. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tu nombre sea exaltado por medio de mis hijos, de mis nietos, mis bisnietos, Señor. Que las generaciones que vienen sean conocidas por los hijos de mis hijos. Es tu decisión. Es tu decisión. Entonces, hombre, ama a tu esposa. Mujer, sea ayuda idónea. Respeta a tu esposo. Sujétate también. Tú quieres, esposo, que se sujeten a ti, sujétate a Dios. Sujétate a Cristo. Y tendrás una esposa feliz, caminando tranquila, caminando segura. Porque el hombre ha tomado su lugar. Y los hijos caminarán también. Enséñales la doctrina de la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Disciplinen y corrijan en amor, padres. No provoquen a ira a sus hijos. Eso dice la palabra de Dios. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Cuando yo he provocado a ira a mis hijas, les he ido a pedir perdón. ¿Quién no lo ha hecho? Nadie que se pare aquí a predicar la palabra es perfecto, o sea, tenemos que ser santos. Pero no vamos a ser completamente perfectos, nos vamos a equivocar. Todos nos vamos a equivocar. Y en algún momento los padres, todos provocamos a ira a nuestros hijos, pídanles perdón. Pero la palabra dice, no provoquen a ira a sus hijos. Y a los hijos les dice, obedece a tus padres, porque eso es justo. Es justo. Y es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa para ustedes los hijos, para todos los hijos? Que si obedecen a papá y a mamá, tendrán larga vida y les irá bien. ¿Quieren que les vaya bien? Solo a Daniela. ¿Quieren que les vaya bien? Sí. ¿Quién no quiere que le vaya bien? No, es que a mí me encanta que me vaya mal. Pésimo, quiero que me vaya. Señor, dame más para darme pesar. No. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu papá, honra a tu mamá, obedécelos, es justo.
No es una alternativa, es una orden de Dios. Así como es una orden de que el hombre tiene que amar a su esposa, la mujer tiene que respetar a su esposo, los hijos tienen que obedecer a sus padres. Es una orden. Y cuando estén delante de Dios, en la presencia de Dios, cuando todos estemos allá en el cielo, puedas decir, acá está mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Señor, mira toda mi generación para ti. Toda mi generación te ha dado gloria, Dios. Toda mi generación. No va a pasar eso si no le enseño la palabra de Dios a mis hijos. Si no soy firme, si no tomo mi lugar, si no tomo el rol que Dios me ha dado. No va a pasar eso. Pero Señor, porque mi hijo y mi hija no están... ¿Por qué? El Señor te pregunta, pero mira lo que estás haciendo. Tráelos a la iglesia, enséñales, guíales, predícales. Y te aseguro que tu familia será como la de Abraham. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, si tú realmente quieres que tu familia trascienda, entonces dile, Señor, voy a tomar mi lugar. Voy a tomar mi lugar. Voy a obedecer en el rol que tú me has designado, Señor. Y te voy a obedecer. Y te voy a obedecer, Señor.